Buenos días. Son las 9:30 y vamos a iniciar la sesión, este webinar, que como reza su título, sabéis, tiene por objeto hacer un pequeño repaso a las novedades que ha introducido la ley de presupuestos, algunas medidas que ya entraron en teoría o que conocemos desde julio del 2021, que se introdujeron con motivo de la Ley de Prevención y Medidas Antifraude, pero que se proyecta durante el año 2022, incluso durante el año 2023. Y también haremos una pequeña referencia, como veréis, a las propuestas de modificación que prevé el proyecto de ley de startups y acabaremos, como también preveía el título, una pequeña reflexión sobre la armonización de los tributos en el ámbito de las comunidades autónomas, ese anuncio que ha hecho el Gobierno y alguna vez ha manifestado el presidente Pedro Sánchez sobre la necesidad de la homogeneización y unificación de los tributos a nivel estatal. Bien, empezamos con presupuestos que no contienen una multitud de medidas, pero sí que vale la pena repasar, hacer alguna reflexión sobre las mismas para hacernos una idea del impacto que pueden tener las mismas en nuestras empresas. La primera, que es una reclamación histórica, que es el de la tributación mínima del impuesto sobre sociedades, que como veréis es del orden del 15% sobre la base imponible. Esta medida es muy aparente, en teoría, y alguien podría pensar que puede afectarnos en gran medida a las empresas, pero como veréis, tiene una incidencia relativamente modesta, porque afecta a un tipo determinado de empresas y no tiene un impacto en la gran mayoría de las mismas. La medida, como veis aquí en este esquema, muy resumido, consiste en que hay una tributación mínima del 15% sobre la base imponible. Fijaros que el concepto base imponible es después de todos los ajustes del artículo 21, de dividendos o plusvalías por transmisión de cartera, bases imponibles negativas, reserva de nivelación, reserva de compensación, con lo cual al final el impacto, como veréis, es menor. ¿A quién afecta esta medida de la tributación del 15% sobre la base imponible? Fijaros que no afecta a todas las empresas, afecta solamente a aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el periodo impositivo anterior sea igual o superior a 20 millones de euros. Por lo tanto, las empresas que estén por debajo de este umbral no quedan afectadas por esta medida. Es curioso, ya que hay una cierta asimetría que sorprende, que perdonad, los contribuyentes que tributen a nivel individual y superen esa cifra o la igual están afectados, pero en cambio en el ámbito de los grupos consolidados no se exige cifra. Por lo tanto, con independencia de que éste está situada por debajo de este umbral, quedan afectados igualmente por esta medida, ¿no? Lo cual genera una cierta simetría que sorprende y para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Quedan excluidas expresamente otro tipo de empresas como las lucrativas, los fondos de pensiones, las direcciones de inversión colectiva y las SOCIMIs. Al final la pregunta es, ¿a una empresa normal le va a afectar? No, porque como el importe o la cuota mínima del 15% gira sobre la cuota líquida, es después incluso de las deducciones y las bonificaciones o las reducciones, ¿no? Es decir, solo afectaría especialmente a aquellas empresas que son muy intensas en generación de I+D o aquellas empresas que tengan una generación muy relevante de deducción por producciones cinematográficas. Fuera de estos dos escenarios, en principio no nos afectará. Por lo tanto, una sociedad holding no tiene impacto. Esta medida no la afecta. Ese anticipo, ¿no? o ese pago del 15% sobre base imponible no le va a afectar. Las sociedades con pérdidas tampoco. Por lo tanto, en principio, esta medida, como podéis ver, afecta especialmente a I+D+I y a producciones cinematográficas. Si no estamos en ninguno de estos escenarios y no estamos generando de manera muy intensa este tipo de deducciones, difícilmente nos va a afectar esta medida. Otra modificación que se introduce, y esta supone un retroceso en términos de tributación atractiva en el ámbito del arrendamiento inmobiliario, es la bonificación en cuota que preveía la ley anterior del 85% cuando nos dedicamos al arrendamiento de viviendas. Es un régimen especial que está previsto en la ley de impuestos sobre sociedades
que permite una aplicación de una bonificación del 85% en la cuota, lo que implica tributar solo al 3,75 cuando tengo arrendadas o ofrecidas sin arrendamiento 8 o más viviendas. Tengo a un empleado, ¿de acuerdo? Y cumplo una serie de requisitos adicionales. Esta medida lo que hacen es reducir considerablemente la bonificación y pasamos de una bonificación del 85% a una bonificación del 40%, lo que, fijaros, deja una tributación del 15%, parecida, ¿no?, a la tributación mínima a la que acabamos de hacer mención. Esto, fijaros, en términos económicos, con el régimen anterior, yo sí obtenía un rendimiento, ¿no?, de 100 unidades, tributaba en teoría al 25%, pero como tenía la bonificación al 85% en cuota, al final me dejaba una cuota del 3,75. El beneficio neto, el beneficio distribuible, ¿vale?, por la persona jurídica, en este caso, si fuera una persona física, era de 96,25. Esto, evidentemente, este dividendo se integraba en la base del ahorro del contribuyente persona física y tributando a los tipos, ¿no?, de la escala de la base del ahorro 19, 21, 23, 26, esto me generaba una tributación de 25 unidades y dejaba al socio persona física una renta neta de 71 unidades. Esto ahora, si hago otra vez los números, la renta neta que le queda a la persona física después de haber pagado sociedades y después de haber pagado la renta sería de 62. Aquí a veces lo que hacemos es compararlo con cómo tributa una persona física que obtiene arrendamientos, ¿no?, de viviendas en sede del IRPF. Como sabéis, hay un régimen que permite la aplicación de una reducción del 60%. Bueno, en este caso, si yo tengo 100 unidades y le reduzco 60, al final acabo tributando 18,20. Me queda una renta neta de 81 unidades. Antes no había tanta diferencia entre 81 y 71, teniendo en cuenta que cuando tú obtienes un arrendamiento a través de una sociedad, tienes una ventaja adicional. Y es que la distribución del dividendo la decides como dueño y como controlas la junta, tú puedes cerrar el grifo de los dividendos. Ya lo distribuiré cuando me parezca más conveniente. Mientras que en el caso de que yo tenga los arrendamientos de manera directa, tributo, eso sí, con una reducción del 60 que me permite una renta neta de 81 unidades. Es inferior, evidentemente, lo que me quedaba antes, pero yo abría o cerraba el grifo y controlaba, ¿no?, el flujo de caja que llegaba a la persona física. Ahora esto ha quedado un poco más perjudicado porque de 71 unidades pasamos a 62, ¿de acuerdo? Y, bueno, el régimen lo que hace es perder un cierto atractivo, ¿no? Bien, otro tema, y el tercero importante que introduce la ley de presupuestos, es una vuelta de tuerca adicional a la previsión social. Llevamos hablando muchísimos años de cuál es el futuro de las pensiones en este país. Desde los pactos de Toledo siempre se había hablado de la necesidad o la conveniencia de introducir incentivos fiscales a los particulares para que pudieran, vía beneficios como el que está previsto en el tema de las reducciones en base, ¿no?, con los famosos planes de pensiones, complementar las pensiones de la seguridad social y de esa manera, pues, tratar de favorecer la disponibilidad de renta por parte de los contribuyentes y complementar, por lo tanto, las pensiones públicas de la seguridad social y de esa manera también aligerar un poco, ¿no?, pues los compromisos que tiene la tesorería de la seguridad social. Y lo único que hacen es justamente ir en el sentido contrario. Lo que hacen es perjudicar cada vez más los beneficios fiscales asociados a las aportaciones a planes de pensiones o planes de previsión social empresarial. Y como veis aquí, y si nos vamos a la situación del año 2020, antes podíamos hacer aportaciones a planes de pensiones de 8.000 euros anuales, ¿no? Y eso implicaba la posibilidad de hacer una reducción en base por este importe. El año pasado, el año 2021, ya nos lo redujeron y pasamos a 2.000 euros anuales, si bien es posible, o era posible, ampliarlo a 8.000 más, hasta 10.000, si el incremento provenía de contribuciones empresariales. Este año lo vuelven a reducir, seguimos con los límites del 30% de la suma de rendimientos de trabajo personal o de actividades económicas, pero es que los 2.000 nos los pasan a 1.500. Es cierto que amplían a 8.500, lo que implica de manera conjunta la aportación individual y la aportación empresarial podría llegar a 10.000 si el incremento proviene de contribuciones empresariales, ¿no? Lo que quiero decir es que ahora cambia el juego y las reglas y, en cierta manera, si yo quisiera alcanzar el umbral de los 10.000 para hacer una reducción en base de ese importe, necesito necesariamente de la colaboración del empresario para que, vía acuerdo o novación del contrato,
consigamos que entre mi aportación individual más la aportación que pueda hacer el empresario, alcancemos este umbral. Aquí, en este aspecto, el de la ampliación hasta 8.500 euros, lo puede hacer directamente solo, evidentemente, el empresario, esta contribución, o puede hacerlo de la mano del trabajador. Lo único que es el trabajador el que no puede hacer esta aportación solo. Como mucho puede empatar a la contribución que haga el empresario. De ahí que las aportaciones pueden ser por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial. ¿De acuerdo? Llevado esto a un ejemplo, como veis aquí, yo podría hacer una aportación a mi plan de pensiones individual de 1.500, ¿de acuerdo? Y los 8.500 adicionales que se pueden aportar por la vía de contribución empresarial puede ir a medias entre el empleado o el empresario puede hacer toda la contribución de hasta 8.500 euros. Lo que no puede hacer el empleado es hacer la aportación exclusivamente con cargo, por ejemplo, a su nómina por valor de 8.500. Él como mucho puede empatar, puede hacer una aportación equivalente a la que hace el empresario. En este caso, si dividiéramos los 8.500 euros, que es el incremento, ¿no?, de aportación empresarial, aquí en este caso podríamos ir 4.250 al empleado, 4.250 la empresa. Dicho de otra manera, este sistema de previsión social implica, en cierta manera, si quisiéramos alcanzar el umbral de 10.000, un encarecimiento de los costes desde el punto de vista salarial, porque no podemos hacer que la aportación de los 8.500 provenga, ¿no?, de una detracción de la nómina por la vía, por ejemplo, de la retribución flexible, sino que necesariamente tendrá que una parte venir del empleado, pero otra parte siempre tendrá que venir del empresario. Por lo tanto, no podemos hablar que esto no implique un incremento de costes salariales, porque en cierta manera, para poder alcanzar, ¿no?, e incrementar este umbral, el empresario siempre tendrá que aportar algo para que el empleado después le pueda empatar. Lo podrán distribuir, lo podrán dividir entre las partes, pero siempre el empresario tendrá que hacer algún tipo de contribución. Con lo cual, la idea esa de que yo podría, detrayendo de la nómina y vía innovación del contrato laboral, hacer una aportación por el importe equivalente a la contribución empresarial, esto no es posible. Puedo distribuir el esfuerzo, pero no, el trabajador no puede hacer la aportación exclusivamente él. ¿Vale? Por lo tanto, al final la conclusión es, solo es posible el disfrute del límite incrementado si la empresa realiza contribuciones empresariales a un plan de pensiones o empleo, ¿no?, o un plan de pensión empresarial. Al final necesitas la implicación de la empresa, ¿vale?, con los trabajadores para alcanzar un acuerdo de este estilo. Esto es un poco lo que introduce presupuestos, ¿de acuerdo? Pensar que inicialmente la idea es esperar a la recuperación económica e introducir medidas de carácter fiscal una vez haya producido la misma. Hoy por hoy nos encontramos probablemente con una situación, con un apoyo sustancial por parte de la Unión Europea a través de los fondos estructurales y, en cierta manera, la recuperación económica, en el caso de que se alcance de manera plena en 2023, puede provocar una reflexión por parte del Ejecutivo a la hora de introducir más medidas fiscales. También pensar que la política presupuestaria hoy admite déficits fiscales que en condiciones de normalidad económica la ortodoxia de la Unión Europea exige equilibrio y déficits presupuestarios limitados a determinados porcentajes. Con lo cual, en el 2023 es posible que veamos más novedades. Pero hoy por hoy, en principio, las medidas, como veis, son modestas para el año 2022, pero pueden ser diferentes para el año 2023. Aquí vamos a tocar ahora las novedades introducidas por la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude, que se aprobaron, como sabéis, en julio del año pasado, pero que tienen incidencia muchas de ellas este año, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, como sabéis, es las SICAVs. Las SICAVs que tradicionalmente siempre han estado en el foco de GESTA, del Sindicato de Inspectores de Hacienda, por considerar que era un refugio, ¿no?, de patrimonios privados y que no se cumplía la famosa exigencia de la atomización del accionariado, sino que en realidad, y bajo la apariencia de 100 accionistas, en realidad había un control absoluto por parte de una persona o una familia que permitía atribuirle la condición de sociedad de capital variable, pero en realidad los 100 accionistas
eran nominales, pero no eran excesivamente reales. Eso motivó, como sabéis, inspecciones, una controversia como parte de la inspección, con la discusión incluso de sobre si determinadas SICAPs lo eran o no. Intervino la Comisión Nacional de Mercado de Valores y dijo, oiga, si es o no, es una cuestión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, no de la inspección. Esta discusión ha acabado con una nueva exigencia a los efectos de determinar si una sociedad tiene 100 accionistas o no. Y a estos efectos se exige una inversión del coste de adquisición de todos los accionistas de al menos 2.500 euros. Por lo tanto, esos accionistas que figuraban a los efectos de alcanzar el umbral mínimo de 100, que en la jerga a veces, ¿no?, en el mercado le llamamos los mariachis, bueno, hoy va a exigir un desembolso de un importe ya más razonable y lo que va a provocar en definitiva es que muchas de las SICAPs que tradicionalmente existían, sobre todo en el ámbito de los patrimonios personales, pues desaparezcan. Esa supresión, ¿vale? Posiblemente, o la desaparición de muchas SICAPs viene acompañada, como sabéis, de un buen régimen transitorio, ¿vale?, que permite salir del paso, ¿vale?, sin tributar. Hay un calendario, como sabéis. La norma entra en vigor a partir de los periodos iniciados a partir del año 2022 y se permite a las SICAPs que no quieran acogerse a este nuevo régimen, que exige evidentemente un número de accionistas 100, pero con un desembolso ya más razonable, y que evidentemente pues deben cumplir este requisito antes de que finalice el mes de marzo, pues si no optan por seguir bajo el régimen y seguir gozando, por lo tanto, del tipo del 1%, por no cumplir y por no poder entrar en su accionariado, pues ese número mínimo de accionistas cumpliendo ese requisito de desembolso, pues se les permite la posibilidad de salir del régimen previa disolución y liquidación de la sociedad. Para esto deben, como sabéis, adoptar el acuerdo de disolución y liquidación dentro del año 2022. Pueden agotar absolutamente el calendario y podrían incluso adoptar el acuerdo de disolución el 31 de diciembre del 2022. Y tienen un plazo de 6 meses para cancelar registralmente, ¿vale?, la sociedad, es decir, cerrar registralmente la sociedad en el registro mercantil. Y además, adicionalmente, tienen un plazo adicional de un mes, como veréis, para hacer una inversión que les permitiría gozar del régimen transitorio que ahora comentaremos. Por lo tanto, durante este año 2022 se abre, en teoría, ¿de acuerdo?, la decisión sobre si quiero seguir siendo SICAP o no, lo cual va a depender de si cumplo los requisitos accionariales que acabamos de ver o adopto el acuerdo de disolución y liquidación. La CNMV le está exigiendo a las SICAPs que se pronuncien, creo que recordar, antes del 31 de enero, ¿vale?, de este año sobre qué van a hacer. Probablemente esas exigencias vendrán muy relacionadas con el valor liquidativo. Sabéis que el valor liquidativo va en función, evidentemente, también, ¿por qué no?, de la tributación de la SICAP. Si la SICAP adopta el acuerdo de disolución y liquidación, tiene una ventaja, ¿vale?, en el caso de la tributación por sociedades, porque durante ese periodo, el año 2022, seguirá tributando al tipo del 1% y también hasta el momento que se proceda a la cancelación registral, es decir, si agota el plazo hasta junio del 2023, también seguirá aplicando el tipo del 1%. Pero si no lo hace y no cumple los requisitos accionariales que hemos visto antes, pues pasará a tributar como una sociedad normal al tipo del 25%. De ahí las exigencias a las SICAPs de que se pronuncien sobre qué van a hacer durante el mes de enero, porque dependiendo de lo que hagan, el valor liquidativo de la sociedad cambia en función de si tributas al 1 o tributas al 25. Bien, ¿cuál es el régimen transitorio que permite salir del régimen de SICAPs sin tributar? Bueno, como sabéis, si yo liquido una sociedad y hago una reducción de capital, la cuota liquidativa que le llega al socio debería tributar por operaciones societarias al 1%. Bueno, pues si se adopta el acuerdo de disolución, ¿de acuerdo?, dentro del año 2022 y procedemos a la liquidación de la sociedad en el año 2023, ese importe que le llega al socio no pagará OS al 1%. Durante este periodo, 2022 y 2023, hasta la cancelación registral, la sociedad SICAP, incluso habiendo decidido que se va a disolver, seguirá tributando al tipo del 1%. Aquí lo más importante son los socios. Los socios tienen un coste de adquisición histórico y como consecuencia de la liquidación reciben una cuota que generaría un incremento de patrimonio en sede tanto de las personas físicas como de las sociedades, como de los contribuyentes que tributan por no residentes. Bueno, tanto en uno como en otro caso, lo que prevé este régimen, ¿de acuerdo?, es que no se integra en la base imponible este incremento.
a condición de la reinversión de este importe en una o en varias instituciones de inversión colectiva. ¿De acuerdo? Es decir, existe un destino para poder gozar de este régimen, y es que yo reinvierta en instituciones de inversión colectiva. Sobre si estas instituciones tienen que ser españolas o extranjeras, indirectamente podrían ser extranjeras, pero de acuerdo con la literalidad y los pronunciamientos que ha realizado o las opiniones que ha vertido la Subdirección de Operaciones Financieras de la Dirección General de Tributos, es que primero debe pasarse por instituciones españolas y después podrían pasarse, ¿de acuerdo?, para gozar del régimen de traspasos a UCITS. Las nuevas acciones, evidentemente, conservarán el coste y fecha de adquisición antiguos, ¿de acuerdo?, porque no hay plusvalía, queda diferida. Y en principio, fijaros que habría la opción de disolver, pasarme a fondos, por ejemplo, de inversión y después seguir sin tributar si voy cumpliendo el requisito del régimen de traspasos. Con lo cual, el régimen de disolución da una solución bastante cómoda para muchas SICAVs. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente las SICAVs de carácter particular o familiar van a aprovechar este régimen. Las SICAVs que cuelgan de sociedades, es posible que opten, ¿vale?, algunas por conservarlas y otras pues por disolverlas. Pero bueno, en cualquier caso, es un régimen bastante benévolo, se parece al histórico de la disolución de las sociedades patrimoniales y es una oportunidad y en cualquier caso impone una reflexión, ¿vale?, durante este año, qué hacer con las SICAVs. Otro tema que se toca es el de las criptomonedas. Son casi, estamos hablando de propuestas, ¿vale?, pero ninguna de ellas todavía ha sido implementada. Las criptomonedas generan una inquietud por parte de las haciendas públicas de todo el mundo, que es la opacidad. Esto ha generado un movimiento de intento de control, especialmente de información, por parte de las haciendas públicas. La posición hoy de la Dirección General de Tributos sobre las criptomonedas, en el caso del IRPF, es que se trata de intangibles, no asimilables a divisas. Tributan, evidentemente, cada vez que realizo operaciones de transmisión en la base del ahorro, es a lo que me dedica al minado, ¿no?, en cuyo caso será actividad económica, y en principio no quedan afectadas por el supuesto del exit tax, es decir, que es caso en que contribuyentes españoles se desplacen fuera de España y entonces esto provoca un impuesto de salida que, como solo afecta a activos financieros, en caso de las criptomonedas no quedarían afectadas por esta medida, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay una intención evidentemente de control. Las criptomonedas, como cualquier otro activo, estarían sometidos a la obligación de declararse en impuestos del patrimonio a fecha de devengo, el 31 de diciembre. Es cierto que las criptomonedas oscilan de tal manera que yo he visto oscilaciones hasta del 30% en un mismo día, lo que obligaría a valorar a efectos del IP en función de la valoración del 31 de diciembre y su integración en la declaración de patrimonio. La pregunta es, oye, ¿por qué valor? Porque ha bajado un 30%. Aquí lo hago a las 9 de la mañana, a las 12, a las... Bueno, no lo dice la ley. En principio, cualquier valoración que se haya producido durante el 31 del 12 entiendo que sería válida. En esa intención de controlar las criptomonedas se ha introducido, al menos a nivel programático, dentro de esta ley de medidas y prevención contra el fraude fiscal, es la inclusión dentro del modelo 720 de las criptomonedas. El modelo 720, sabéis que es ese modelo famoso que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes situados en el extranjero y que de no hacerlo puede tener consecuencias graves en renta, tal y como lo prevé el artículo 39.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hoy tenemos tres bloques, como sabéis: cuentas corrientes, activos financieros, que incluye seguros e inmuebles, ¿no? Quieren incluir un cuarto bloque, que sería el de las criptomonedas. Claro, estamos hablando de bienes situados en el extranjero, con lo cual aquí se me plantea la duda de si unas criptomonedas cuyas claves criptográficas llevo en un pendrive metido en un bolsillo quedaría afectada o no quedaría afectada por este modelo. Yo entiendo que no. Tenemos que esperar al desarrollo reglamentario, que todavía no se ha producido, y a pesar de que ahora estamos ya en plazo de presentar el modelo 620 hasta marzo, todavía no ha aparecido el desarrollo sobre las criptomonedas. Juntamente a la obligación de introducir las criptomonedas en el cuarto bloque del modelo 720 o
en la creación de un nuevo modelo. Hay rumores de que en lugar de modelo 720 hablaremos de modelo 721. Se también proponen ciertas obligaciones de información en la propia ley de medidas, que todavía no han sido desarrolladas, que es la prestación de servicios. Es decir, están obligados a informar quien prestan los servicios de salvaguarda de claves criptográficas, claro, siempre y cuando sean personas o entidades residentes en España, ¿vale? Quien media, ¿vale? en la intermediación de monedas o quien realiza ofertas iniciales. Yo creo que es muy habitual, ¿no?, tratar con criptomonedas, pero no servirse, ¿vale?, de entidades residentes en España, sino fundamentalmente de entidades residentes fuera de España, con lo cual aquí estas obligaciones de información quedarían un poco mermadas. Probablemente al final a lo que llevaremos, o las haciendas querrán llevar, es a una especie de colaboración internacional, como se ha hecho con FATCA o como se ha hecho con CRS, porque si no, esto va a seguir escapando al control de las haciendas públicas. Insisto, no tenemos desarrollo, deberíamos tenerlo porque el modelo se puede presentar ya y no tenemos el supuesto cuarto bloque, que es el de las criptomonedas. Probablemente la tardanza en el desarrollo, o no verlo, igual tiene que ver con el hecho de que en la agenda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mañana, día 27, aparece como fecha en la que supuestamente se va a publicar la sentencia sobre el modelo 620. Sabéis que hay una reclamación y hay una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mañana está marcada, ¿no?, 27, el día en el que conoceremos la sentencia sobre si las sanciones previstas en el modelo 620 son desproporcionadas, sobre si la imprescriptibilidad que prevé el artículo 39.2 procede o no procede. Esta cuestión igual no la tratan, ya veremos, pero mañana es un día clave. El hecho de que no haya desarrollo reglamentario creo que puede tener bastante que ver con el hecho de que hasta que vean la sentencia de mañana del Tribunal de Justicia sobre el modelo 620, igual tienen parado el desarrollo. Y una vez conocida la sentencia mañana, igual podamos ver o conocer exactamente por dónde van a ir los tiros. Otro tema que se introduce en la ley de medidas, como sabéis, es el índice de referencia o el valor de referencia de los inmuebles. Esto del valor real siempre ha sido complicado, ¿no?, especialmente para la hacienda pública. En las transmisiones de inmuebles, tanto en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como en el de sucesiones y donaciones, sabéis que tiramos de instrucciones, de una publicación, ¿no?, que realizan las comunidades muchas veces sobre los municipios y prevé que, oye, multiplicando el valor catastral por un determinado coeficiente, pues más o menos presumimos que este es el valor real. Bueno, esto siempre ha sido controvertido, siempre ha generado conflictos entre hacienda pública y contribuyentes, y al final se ha sustituido este valor de mercado por el valor de referencia. Este valor de referencia, previsto en la ley de medidas, se ha ido gestando, había un calendario, ¿de acuerdo?, que se ha cumplido, octubre, diciembre, y hoy tenemos el valor de referencia. Simplemente para mostraros, ¿no?, si entráis en la sede electrónica del catastro, veréis que todas las ciudades y todos los territorios tienen marcados unos colores con una valoración por metro cuadrado, ¿no? Esta valoración multiplicada por los metros de los inmuebles pues da un valor de referencia que en teoría debería servir como valor para liquidar sucesiones y EITP, y en teoría la Administración de la Hacienda lo acepta como correcto. Veis aquí diferentes colores, responden a diferentes valoraciones. Hay cosas tan curiosas como la diagonal, por ejemplo, en Barcelona, pues la acera de mar tiene un valor y la acera de montaña tiene otro, pero si vais a la Comunidad de Madrid, a Palma, veréis estas valoraciones. En las zonas ya que no son casco urbano, pues veréis estos colores, que básicamente lo que representan es el valor supuestamente de la finca o de la casa unifamiliar, ¿no?, atendiendo a un parámetro determinado de metros, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, han hecho un trabajo consistente en determinar un valor que no es el de mercado, es un valor de referencia, al que ahora acude tanto la ley de sucesiones como la de ITP, y en la que lo que se pretende básicamente es salvar todas las controversias que ha habido hasta la fecha. ¿Cómo se nutre este valor? Se nutre fundamentalmente de las transacciones realizadas por ofertadores públicos que comunican al catastro y que conforman el valor. ¿De acuerdo? Esto afecta, al impuesto sobre el patrimonio.
Porque hemos dicho que afecta a sucesiones y a ITP. ¿Afecta al impuesto sobre el patrimonio? Fijaros, la introducción del valor de referencia supuso en la ley del patrimonio este cambio. El valor, ¿no? Cuando valoramos inmuebles, dice, usted valora por el mayor de el catastral, el precio o contraprestación en el valor de adquisición, ¿no? Si ha comprado a título oneroso, ¿vale? O dice, o el valor determinado o comprobado a efectos de otros tributos. ¿Cuáles son estos otros tributos? Transmisiones patrimoniales, si ha adquirido a título oneroso a un particular, o sucesiones y donaciones, ¿no? Esta referencia es suficiente para decir que entonces en el impuesto sobre el patrimonio también debemos poner este valor de referencia nuevo. En nuestra opinión, no, porque parece o exige, en principio, que haya una transacción previa, vía onerosa o vía gratuita, que implique la intervención de los impuestos que acabamos de comentar. Somos de esa opinión. Es curioso porque en la sede electrónica del catastro, en preguntas frecuentes, se ha incluido una pregunta relativa a si esta nueva valoración afecta al impuesto sobre el patrimonio y la pregunta frecuente de la sede electrónica dice que no. También es cierto que pregunta frecuente en sede electrónica no es fuente del derecho. Pero bueno, la sospecha que teníamos respecto a la valoración y respecto a si esto afectaba a patrimonio era de que no, y bueno, el hecho de que en la sede electrónica del catastro se diga exactamente lo mismo, bueno, fortalece un poco esta interpretación previa que habíamos hecho. Bien, otro tema que tocan, el de los seguros Unit-Linked, ¿sabéis? Que son aquellos seguros en los que el tomador asume el riesgo de las inversiones, ¿no? Del subyacente del seguro. En estos seguros, cuando se nombraba de manera irrevocable a un beneficiario, el tomador perdía, por así decirlo, el valor de rescate. Ese efecto automático que se generaba en estos escenarios provocaba que no tributara, porque la ley del impuesto del patrimonio dice que en los seguros se liquida, ¿vale? Al valor de rescate a la fecha de devengo. Si yo no tenía valor de rescate, ¿vale? O derecho de rescate, perdón, pues no tributaba. Esto ponía un poco nervioso a la hacienda pública porque era tanto como decir, bueno, el beneficiario todavía tiene una mera expectativa y por lo tanto no puede tributar por algo que no tiene y el tomador se ha desprendido de su patrimonio, ha salido de su esfera personal, no tiene derecho de rescate y por lo tanto no tributa. Bueno, esto genera esta modificación en la ley del impuesto del patrimonio. Ya dicen que el tomador es el que debe tributar por la progresión matemática del seguro en esa fecha. A mí me sigue generando ciertas dudas porque si un tomador se desprende, ¿vale?, de ese patrimonio porque nombra de manera irrevocable a un beneficiario, no tiene ese patrimonio, el beneficiario tampoco lo tiene y yo creo que no tiene sentido que esto tribute. No debería tributar. No obstante, la ley dice que aquí tributa el tomador. Otra cuestión es que si esto desde el punto de vista constitucional, de capacidad económica, esto se sustenta o no. ¿De acuerdo? Pero esa duda la dejo en el aire. Bueno, un cambio que lo que provoca probablemente es que este tipo de productos decaigan en su uso. Otra cuestión que no está introducida por la ley de medidas antifraude, sino que tiene que ver con la famosa plusvalía municipal. La plusvalía municipal es la historia de un auténtico desastre. Es decir, esto tiene origen, como sabéis, en la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de octubre, que es la tercera sentencia, no es la primera, que discute que la regulación de las plusvalías municipales sea correcta. Como sabéis, yo tributo por plusvalía municipal, con la redacción anterior, se produjera o no se produjera un incremento, porque tenía un sistema forfateado en el cálculo del incremento que no tenía nada que ver con un sistema de estimación directa. Se podía producir una pérdida y, sin embargo, me gravaban por la plusvalía municipal, porque el sistema de determinación de la base funcionaba con un sistema que ignoraba a veces que pudiera existir una plusvalía. Esto fue torpedeado por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2017, lo fue de nuevo torpedeado en una sentencia del 2019 y acabó con la sentencia de octubre del 26 del 2021 que expulsó del ordenamiento jurídico el artículo 107. Lo que pasó entonces es que nos quedamos sin artículo y por lo tanto había un vacío legal absoluto, lo que motivó entonces que el gobierno sacara corriendo un real decreto el 8 de noviembre, que entró en vigor, ¿de acuerdo?, el 10. Bien, ¿qué hace este real decreto? Bueno, pues tratar de adaptarse a lo dicho por el Constitucional. Y primero, oiga, si usted no tiene un incremento de patrimonio y es capaz de demostrarlo, se trata de un supuesto de no sujeción. ¿De acuerdo?
Pero usted tiene que demostrar, es decir, la carga de la prueba se la trasladan al contribuyente. 2, oiga, como vemos que aquí puede haber problemas, vamos a establecer un sistema dual de determinación de la base. O usted aplica unos coeficientes, que es un sistema de revalorización de los inmuebles en función de los años, que más o menos es acorde con la revalorización inmobiliaria, o bien usted lo que hace es determinarme la base, ¿no? Si es inferior, ¿vale? Por estimación directa, coste de adquisición versus valor de transmisión. Bien, aquí los ayuntamientos podrán, evidentemente, tendrán abiertas sus facultades de comprobación sobre si el valor de transmisión o de adquisición es el adecuado, pero aquí lo que me permiten es ir por estimación directa, ¿de acuerdo? Cosas que introducen nuevas, bueno, ahora con transmisiones de menos de un año me hacen tributar, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante es qué pasa con la entrada en vigor, con el vacío legal que supuso la sentencia del Constitucional y cómo quedan los debetos. A ver, entre la sentencia del Constitucional de 26 del 10 de 2021 y la fecha de entrada en vigor de la norma, que es el 10, todo este vacío legal no tributa. Es decir, cualquier transmisión de inmueble realizada en este lapso temporal no hay tributación, porque es que no hay artículo que lo regule, ¿vale? Respecto de los devengos que se han producido con anterioridad, dependerá. Si todavía no hay liquidación o autoliquidación, porque estamos, por ejemplo, en plazo voluntario para presentarlas, tampoco habrá tributo. Por ejemplo, cuando una persona fallece, los herederos tienen 6 meses para liquidar plusvalías municipales. Si resulta que el fallecimiento se ha producido en agosto, en julio o en junio, como a la fecha del devengo podemos entender que el artículo, ¿vale?, está torpedeado por el Constitucional, aquí no debería tributar. Pero también los casos de liquidación, es decir, hay ayuntamientos a los que tienes la opción de presentar autoliquidación y liquidación. Presentas la documentación y ellos liquidan. La dejación es tan absoluta que ha habido ayuntamientos que no han liquidado desde hace 8 meses. ¿Qué va a pasar en estos casos? Como la liquidación no es firme, ¿de acuerdo?, tampoco se deberá tributar. Y todos aquellos, evidentemente, que la liquidación no sea firme porque han impugnado, pues tampoco deberían tributar. Con lo cual, esto lo que pone de manifiesto es un poco la desorganización a veces en el ámbito tributario de cómo es posible que teniendo una sentencia que torpedea la ley de haciendas locales desde el 2017, ¿no?, haya habido una dejación tan absoluta hasta el 2021. Que, por cierto, a través de un Real Decreto Ley, que como sabéis solamente está motivado su utilización en el caso de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Dónde está la extraordinaria y urgente necesidad cuando desde el año 2017 el Tribunal Constitucional ha torpedeado este artículo? Bueno, sorprendente. Bueno, penúltimo tema, startups. Esto es un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados. Preveemos su aprobación durante primer semestre del año 2022. En principio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero como veréis, las principales novedades tributarias no son de aplicación hasta 1 de enero de 2023. Vale, cosas que introducen. Todo el tema de empresas emergentes, es decir, tratar de establecer un régimen tributario y mercantil que favorezca la implementación y el impulso de las empresas tecnológicas. El concepto o no de empresa emergente es un concepto temporal, dura 5 años o 7 si perteneces a determinados sectores como biotecnología u otros aspectos. Tiene que estar evidentemente asociada a la innovación y que sea o no emergente es una cuestión que será certificada por Empresa Nacional de Innovación y dejará constancia, ¿no?, con una mención en el registro mercantil. Con esto debería bastar. ¿Qué les pasa a las empresas? Durante este lapso de tiempo, ¿vale?, y en tanto en cuanto cumplan los requisitos de ser emergentes, pues tributarán al tipo del 15% en lugar del 25% durante el primer periodo impositivo, aunque tengan base imponible los 3 siguientes. Y además tienen posibilidad de aplazar incluso los importes, incluso de los pagos fraccionados, durante 12 o 6 meses del momento en el que obtengan beneficios. Vale. Un tema muy interesante, que es las stock options o la entrega de acciones. Hoy por hoy, la ley de renta prevé un sistema de exención para todas las empresas en general en los supuestos de entrega de acciones por valor de 12.000 euros. En el caso de empresas emergentes, y no necesariamente como una política general, como prevé el caso de los 12.000 euros, sino que se puede hacer solo para un determinado grupo de ingenieros o de personas clave dentro de la organización empresarial, este umbral de 12.000 se sube a 50.000. Es decir, puedo entregar acciones hasta 50.000 euros que estarán exentas, ¿vale? No pagarán impuestos, lo cual
puede ser muy interesante para hacer a los hombres clave de la empresa partícipes del éxito de la misma, ¿no? Esto se extiende también a no residentes. Se establece incluso que la tributación del exceso de los 50.000 no se produzca en el momento en el que se genera, sino que en un plazo posterior, bien en el plazo de los 10 años o cuando se produzca la transmisión o la salida a bolsa de estas acciones, lo cual implica un diferimiento muy interesante y es acorde con la idea de que son personas que probablemente indagan, son investigadores, no tienen demasiada liquidez para hacer frente y es bueno que cuando tengan éxito y tengan líquido, entonces puedan hacer frente al pago de estos impuestos, ¿no? Y las valoraciones, se fija un sistema objetivo, normalmente el que un tercero haya usado en las rondas de financiación, ¿no? O a valor de mercado si no las ha habido. Bien, en el ámbito de el Business Angels, lo que serían los terceros que quieren invertir y dar apoyo, aquí se mejora el régimen del Business Angels y pasamos de 60.000, ¿vale?, a una deducción en cuota de 50.000 con un importe máximo de 100.000 frente al actual sistema del 30% con base 60.000, ¿no? Otro tema muy importante que se toca en esta ley es el carret interés. ¿De acuerdo? El carret es la retribución que perciben los gestores de los fondos de capital riesgo y venture capital cuando se produce el evento de liquidez, es decir, el fondo transmite las participadas, se obtiene, ¿de acuerdo?, unas plusvalías, se atiende, ¿vale?, los compromisos con los terceros inversores y una vez están cubiertas todos esos pagos, pues los importes que restan normalmente drenan a favor de los gestores que cobran el denominado carret interés, que como se vehiculizaban normalmente a través de una serie especial de acciones, desde un punto de vista estrictamente formal y mercantil, se trataba de base del ahorro para la persona física. Esto ha sido controvertido, ha generado discusión con la Hacienda Pública y lo que se ahora pretende es clarificar, uno, el concepto, se va a considerar rentas de trabajo, pero se van a integrar a un 50% de ese importe, es decir, van a tener una reducción del 50%. Esto afecta no a todas las empresas, sino solamente a los derechos que deriven de determinadas acciones y siempre y cuando afecten a estas entidades, que básicamente es capital riesgo, ¿no? El perceptor no puede ser cualquiera, tiene que ser un administrador, un gestor o un empleado, ¿vale? Y esto es muy importante y habrá que ver cómo nos adaptamos. El rendimiento tiene que derivar de un derecho económico especial, pero tiene que derivar de participaciones, acciones u otros derechos. Evidentemente, la tramitación parlamentaria se intentará mejorar el texto, pero esto, tal y como está aquí, debe llevar a la reflexión sobre cómo estructurar ahora, a partir de ahora los carnet, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? No es distinto de lo que ha hecho, por ejemplo, Francia, Alemania o lo que ha hecho, por ejemplo, los territorios forales, lo han tratado así, Guipúzcoa, Vizcaya, han introducido este régimen y, bueno, habrá que estar atentos a la tramitación parlamentaria. Insisto, y hay una cosa muy importante, que estas normas, como podéis ver, entran en vigor, ¿vale?, al día siguiente de su publicación en el BOE, pero no tienen aplicación directa hasta 1 de enero de 2023. Por lo tanto, aun en el supuesto de que se aprobara, yo que sé, en abril del 2022, el cobro de los carnet por parte de los gestores durante el año 2023, hay 22, en principio quedarían fuera del alcance de esta norma. Bien, voy acabando, perdonad, y es el régimen de impatriados, la famosa ley Beca, ¿no os acordáis? Ese régimen que consistía en que una persona cuando venía a España desplazada con motivo de un contrato de trabajo o su condición de administrador, siempre y cuando no tuviera un 25%, podía escoger o optar por tributar por la ley de no residentes, que como sabéis tiene un tipo fijo del 24 versus la tarifa estatal o autonómica, que normalmente se nos lleva un 45, 48 o 50%, ¿no? Bien, este régimen se pretende mejorar. Primer tema, la ley actual exige que el contribuyente no haya sido en los últimos 10 años residente fiscal en España. Bueno, esto se reduce y en lugar de 10 se acorta a 5. Es decir, una persona que lleve 6 años fuera, si se aplica y se aprueba este régimen, podría venir a España y si viene con los motivos que antes hemos comentado, podría gozar de este régimen. ¿De acuerdo? Hay un tema muy interesante que es el de los nómadas digitales. Los nómadas digitales son, como sabéis, esas personas que no vienen desplazados a España a una filial o a una sucursal, sino que trabajan para la matriz alemana, francesa o italiana desde su casa con medios digitales. ¿De acuerdo? Yo creo que a España se le da la oportunidad de atraer a nuevos contribuyentes
dadas la nueva situación de la pandemia, la evolución de los sistemas informáticos y el debate que igual hubiera tardado 10 años en llegar y ahora con motivo del COVID pues se ha adelantado, y hay muchas personas que trabajan o quieren venir a España a trabajar para sus matrices, pero desde su casa. Bien, estos nómadas digitales con la regulación actual no encajan muy bien, porque la ley actual del régimen de expatriados habla de contrato, o sea, de carta de desplazamiento, de centro de trabajo, y esto no encaja muy bien. Entonces, lo que se ha propuesto es adaptar el redactado para que estas personas puedan entrar, lo cual puede ser muy interesante. Aquí hay un problema, y es que, como hemos visto, la entrada en vigor desde el punto de vista fiscal es 2023, y hay muchas personas que están esperando a venir a España bajo este régimen. Si el régimen se aprueba, la ley, en el 2022, en mayo, ¿por qué esperar hasta el 2023 para introducir esta modificación? Yo creo que, como lo determinante es que optas por el régimen una vez eres residente, es decir, una vez has acumulado más de 183 días en España, lo lógico sería que esto se permitiera aplicar ya, desde el año 2022, e incluso que lo pudiera aplicar alguien que llegó en el último semestre del 2021, que no era residente, y que lo podrá ser este año, ¿no? Ya veremos, trataremos de introducir cambios porque es una oportunidad como país para atraer nuevos contribuyentes que no tributan, que no contribuyen, ¿de acuerdo? Y sería bueno hacerlo. Lo digo esto porque el otro día salía en el Confidencial una portada un poco torticera que hablaba de que el régimen de impatriados le cuesta a España 500 millones al año. Bueno, ¿cómo lo haces este cálculo? ¿Comparas lo que tributan el 24 respecto a lo que hubieran tributado si hubieran sido personas que hubieran pasado a tributar por obligación personal? Pero si no hubiera habido este régimen, hubieran venido a España. Porque igual se hubieran ido a Francia e Italia, que tienen un régimen parecido al nuestro o mejor. Entonces, yo, lejos de decir que nos cuesta dinero, yo creo que es lo contrario. Lo que se trata es de atraer nuevos contribuyentes a nuestro país que al menos paguen el 24%. No están, no existe. Entonces, creo que tiene todo el sentido del mundo hacer un régimen equivalente al francés al italiano o al portugués para atraerlos y que contribuyan cuando hoy por hoy no lo hacen, ¿no? Bueno, en el caso de empresas emergentes que hemos visto antes, la exigencia de la participación mínima del 25 no afecta. Pueden tener una participación elevada. Es decir, no es un inconveniente como ocurre en el régimen general. Y aquí hay un tema muy importante que suele ser un problema, y es que cuando viene ese contribuyente, su cónyuge y sus hijos no están incluidos en el régimen. Y lo que se hace con este sistema, con esta nueva regulación, es incluirlo, lo cual es muy interesante. ¿De acuerdo? Y acabo con la última reflexión que estaba prevista en el título del webinar, que es qué va a pasar con los tributos, especialmente sucesiones, donaciones, ITP e impuestos sobre el patrimonio. A ver, el origen de este follón es lo que veis aquí, este mapa, ¿de acuerdo? En España existe capacidad normativa porque la Ley de Cesión de Tributos y la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, atribuyen potestad tributaria a las comunidades para regular determinados aspectos del impuesto sobre el patrimonio, del ITP y de sucesiones. Esto provoca una dispersión normativa y un mosaico de regulaciones que algunos califican como agravios comparativos. Bueno, todas las comunidades tienen estas capacidades. Todas las comunidades podrían establecer una exención o bonificación en cuota del 100% como Madrid para el impuesto sobre el patrimonio. No lo hacen. Esto provoca un debate territorial, ya conocido, sobre el paraíso fiscal de Madrid, ¿no? Bueno. Aquí no voy a debatir sobre esta cuestión. Lo que voy a debatir es, aquí existe un mapa con una dispersión normativa producida por la capacidad normativa que se atribuye a las comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio, que genera que todos paguen y Madrid no, porque ha decidido hacerlo así. Y después está en sucesiones, no he puesto donaciones, pero bueno, que también existen regímenes distintos. Por ejemplo, últimamente Andalucía, con el gobierno del Partido Popular y Vox, que se ha introducido una modificación, ¿no?, de al 99% entre padres e hijos, parecida a la de Madrid, ¿no? Bien, el debate es, ¿tiene sentido esto o no? Bueno, por un tema de corresponsabilidad tributaria, las comunidades autónomas pueden hacerlo. Aquí la cuestión está en diferentes informes que se han ido realizando en los últimos años y que probablemente van a culminar con la elaboración del Libro Blanco de la Reforma Tributaria, que se constituyó hace un año y que en teoría tienen que entregar su informe al Gobierno el 22 de febrero de 2022. En ese informe probablemente va a seguir la línea de los informes precedentes, que son el informe Lagares, tanto de febrero del 2014 como del 2017.
Por cierto, en el informe del 2014, Lagares proponía la supresión del impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? En el 2017 no. Ya no, porque protestaron las comunidades autónomas y decían que no querían, evidentemente, renunciar a esos recursos económicos. En el caso del libro de Blanco de la reforma tributaria, probablemente iremos no en la línea de suprimir el patrimonio, sino, y esto ha trascendido y empieza a filtrarse, establecer una tributación mínima, un suelo mínimo de tributación que no permita a las comunidades autónomas, vía bonificación en cuota, la cuasi supresión de los impuestos. ¿Esto qué va a implicar? Unas tributaciones mínimas por debajo de las cuales las comunidades autónomas no tendrán capacidad normativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se introduce este cambio? Esto está en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde se prevé la cesión de la capacidad normativa a las comunidades autónomas y desarrollado en la Ley Ordinaria de Financiación de las Comunidades Autónomas, la llamada Ley de Cesión de Tributos. ¿Cómo puede introducir el Gobierno este cambio, si lo quiere hacer? ¿Lo puede hacer a través de un Real Decreto Ley? No. No, porque, primero, no es urgente y extraordinaria necesidad, habría un vicio absoluto de inconstitucionalidad y, además, sería muy discutible si, modificando solo exclusivamente la Ley de Cesión de Tributos, esto se consigue. Yo lo que creo es que hay que modificar, probablemente, porque es bloque de constitucionalidad, la Ley Orgánica. Para modificar la Ley Orgánica necesitas la mayoría absoluta de todos los miembros del Congreso de los Diputados. Es decir, necesitas no mayoría simple, sino mayoría absoluta. Vamos, como si tuvieras que hacer presidente a alguien, ¿no? Es decir, como si tuvieras que investir presidente a alguien. Bien, ¿va a ocurrir esto? No lo sabemos. ¿Va a haber oposición por parte de las comunidades autónomas? Bueno, por parte de la Comunidad de Madrid, seguro. ¿Tiene sentido establecer un suelo mínimo de tributación? Que, a ver, no nos hagamos líos. Es decir, aquí no se va a establecer una tributación muy alta. Se va a establecer una tributación mínima. Digo, oiga, pues mire, pues sobre la tarifa estatal usted no puede reducir más allá del 90% igual el impuesto, ¿no? Ya veremos cómo queda, ¿no? Pero es probable que haya una homogeneización de la tributación con un suelo mínimo a partir del cual la comunidad autónoma no puede regular. La cuestión es que hay que hacer una reflexión, especialmente igual en la Comunidad de Madrid, porque si esto acaba prosperando, pues hay que darle vueltas a nuestro esquema, a nuestras planificaciones y, ¿por qué no?, volver a rescatar todo el tema de la empresa familiar, que igual en la Comunidad de Madrid está algo olvidado y que requeriría hacer un esfuerzo, ¿no?, de actualización. ¿Va a quedar tocada la empresa familiar? Yo entiendo o espero que no, pero en el informe Lagares se introducía alguna mención a esta cuestión. Si se produce, por ejemplo, no solo un suelo mínimo de tributación, sino que también se produce una bajada generalizada de los tipos, imaginaros un tipo del 10% o el 20% o el 15% de sucesiones, igual, porque pueden fijar un suelo, pero igual también pueden fijar un máximo de tributación. Entonces ahí, si se produce un máximo que está muy por debajo de la actual tributación, es posible que entonces igual la reducción en base imponible en el caso de la empresa familiar lo quieran acompasar para no perder recaudación. Ya veremos, ¿de acuerdo? Bien, perdonad que me he extendido un poquito, ¿no? Teoría es hasta y cuarto. Os he hecho un repaso, ¿de acuerdo?, de las modificaciones introducidas por la ley de presupuestos, lo que viene, ¿vale?, que es la ley de startups y esta pequeña reflexión sobre armonización, que es posible que llegue, porque no solo se destila de los informes previos Lagares, sino parece que también va a estar contenida en la reforma del libro blanco, sino porque también he oído en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablar de esta necesaria conveniencia homogeneización, con lo cual, si existe voluntad por parte del presidente del Gobierno, es posible que se impulse. Bien, voy a abrir alguna pregunta que tenéis aquí en el Q&A que me estás haciendo. Me preguntan, el nuevo régimen me preguntan, el régimen de las entidades de arrendamiento de bienes no ha tocado la deducción por doble imposición sobre persona jurídica. Juan Alfonso, sí, no lo he tocado porque me parecía muy técnico, pero es cierto, Juan Alfonso, es cierto. Cuando yo, el socio de una sociedad de arrendamiento de viviendas, no es una persona física, sino que es una persona jurídica, resulta que queda en peor condición que si hubiera optado por el régimen. Porque cuando una persona de arrendamiento de viviendas, una jurídica, reparte el dividendo, el socio persona jurídica solo tiene derecho a la exención del 50%.
Claro, esto lo hace tributar más que si no optara, ¿no? Porque ahí tendrá la exención al 95. Es cierto, Juan Alfonso, no lo han tocado, es injusto, crea un escenario bastante extraño, es decir, en el que la tributación de un socio de una sociedad de arrendamiento está en peor condición que un socio de una sociedad que no ha optado por el régimen. Lo lógico sería que lo modificaran para que no quedara en peor condición y esto lo tenemos que hacer a través de enmiendas y partidos políticos y sensibilizar al gobierno de que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Dice Ana, ¿en qué situaciones se entiende que las aportaciones de la empresa derivan de una decisión del trabajador y por tanto se entiende que son aportaciones del trabajador? Bueno, yo creo que, Ana, esto lo tenemos que hacer en el marco de una innovación del contrato, ¿no? Y ahí probablemente será el lugar en el que debamos distinguir qué aportaciones hace el trabajador y qué aportaciones hace la empresa, ¿vale? Dice aquí, para compensar la aportación empresarial, ¿sería posible compensarla con un nuevo contrato de empresa-trabajador disminuyendo el bruto en 4.000 que sería la empresa? Yo creo que José Luis que sí. O sea, no puedes hacer, desde luego, perdonad, que voy muy rápido. Para compensar, dice la aportación empresarial, ¿sería posible compensarla con un nuevo contrato de empresa-trabajador disminuyendo el bruto en 4.250 que serían los que la empresa aportaría al plan de previsión? Es el ejemplo que hemos visto, José Luis, justamente, es el caso optimizado. Yo creo que sí, es decir, el trabajador puede empatar, ¿de acuerdo? 4.250. ¿Cómo se hace? Lo puede hacer detrayendo de su nómina, que es una pseudo retribución flexible. No es del todo, porque implica un incremento de costes para los sueldos y salarios de la empresa, porque sí que está aportando 4.250. Yo creo que hay que hacerlo, evidentemente, a través de un contrato, de una innovación del contrato, en el que se prevea que esa aportación se puede detraer de la nómina. Yo creo que se puede hacer, ¿vale? Luis Martín, muchas gracias. Mi pregunta es, en los límites de aportaciones para las pensiones, ¿cómo se interpreta a estos efectos cantidades aportadas por el que deriven de decisión de trabajo tendrá consideración? Sí, es cierto. Nosotros cuando estuvimos, perdonad, Lucía pregunta, a estos efectos las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrá consideración de aportaciones del trabajador. Bueno, sí, está hecho está redactado muy mal, ¿vale? Nosotros también nos planteamos qué quería decir esto y al final llegamos a la conclusión de que se estaba refiriendo en el marco, ¿vale?, de la aportación entre empresario y trabajador, es decir, dentro de lo que sería la contribución empresarial. Se está refiriendo a esto, ¿vale? Ya sé que el apartado está con en un párrafo que da a entender que está hablando de otra cosa, pero no, aquí se está refiriendo en el marco de, oye, ¿cómo hacemos la aportación empresarial? ¿La hacemos a mitades? ¿Tú parte una? Se está refiriendo a esto, Lucía. He mencionado explícitamente, José Luis, yo he interpretado que no es posible llegar a un acuerdo de innovación entre trabajador y empresa donde el trabajador acepta una reducción de salario, por ejemplo, para que la empresa aporte el plan de pensión del trabajador. No he dicho esto. Lo que he dicho es que no es posible que le aporte todo. Es decir, no es posible que aporte, ¿no?, los 8.500, ¿no? No lo podemos hacer por la vía de retribución flexible. Tiene el importe total, tiene que ser a mitades, ¿no? Con lo cual, José, yo creo que sí que es posible, ¿vale? Se puede llegar a un acuerdo de innovación y entonces puedes detraer, ¿no?, de nómina, pero bueno, pero tienes que hacerlo por la vía de la negociación con la empresa. Vale, Miguel me agradece la exposición. Vamos a compartir las transparencias. Bueno, yo creo que sí. ¿Cómo se definen las empresas emergentes? Elena, se definen en el propio proyecto y va en función, uno, es un ámbito temporal, es decir, son 5 años o 7, si pertenece a determinados sectores, en este último caso, como biotecnología. Van a ser certificado por la Empresa Nacional de Innovación y vas a tener un sello en el registro mercantil, ¿vale? O sea, es un tema temporal, es un tema de objeto, ¿vale? Y es un tema después formal. Carolina, muchas gracias por la exposición. Sobre SICAP, ¿ves viable que el legislador respecto a los requisitos cuantitativos de 2.500 lo revise al alza subiendo estos límites al futuro? Yo no creo. No creo, Carolina. No creo que sea así porque yo creo que después del año 2023, cuando haya culminado, en teoría, el calendario y se haya tenido que proceder a la cancelación registral, yo creo que la reflexión, si se hace, se hará en ese momento. Pero yo creo que las SICAs van a quedar las auténticamente colectivas, las determinadas entidades financieras y yo creo que probablemente no se va a modificar porque tras la finalización del régimen transitorio yo creo que quedará
un, ¿no?, mercado de SICAPs muy, muy reducido, ¿no? Con lo cual dudo mucho que una vez conseguido ese objetivo, ¿de acuerdo?, se produzca un alza del requisito de los 2.500 euros. No lo veo. En cualquier caso, al final aquí hay bastante de cinismo, porque, muy bien, las SICAPs tributan al 1, pero los fondos también tributan al 1. Es decir, y de hecho, la salida a la SICAP vía disolución va a ser la de permitir a las personas físicas, por ejemplo, o a las jurídicas que vayan vía, ¿no?, a las personas físicas, perdona, que vayan vía fondos de inversión, ¿no?, y después puedan empalmar otra vez la no tributación por la vía de los traspasos. Yo no creo, dudo mucho que eleven este importe a más por encima de los 2.500 euros. Bueno, oye, en las consultas o alguna que he visto por aquí que no he contestado ahora, tendré vuestro email, entiendo, y os la contestaré tranquilamente por correo, ¿vale? Porque no hay tiempo para todo. Bien, oye, os agradezco vuestra atención. Espero que os haya aclarado cuestiones que ya han sido aprobadas o que os haya permitido tener ya una visión de lo que puede pasar a futuro a efectos de planificación. ¿De acuerdo? Y sin más, oye, doy por cerrada la sesión, agradezco vuestra presencia y os deseo lo mejor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Hasta la siguiente.